Buenas noches. Esto es Corrientes, antes y ahora. Programa número 66. Programa histórico, cultural. Una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración. Se transmite por Canal 4 Cabletel Mercedes Corrientes los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente sin aditamentos políticos, religiosos o sociales a los hombres y mujeres productos de la tierra correntina. Las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. Y también, especialmente, a los que nos hacen llegar historias, nos dan fechas, nos rectifican, incluso aquellas personas que manifiestan que les gusta el programa. Obviamente, un agradecimiento muy especial a los que nos apoyan comercialmente para que podamos estar en esta pantalla. Vamos a ir a la droga. Todos los programas decimos algo del material que recibí de la Organización Mundial de la Salud y dice que a los chicos, normas de educación para tener en cuenta. A los chicos de 5 a 8 años, en esta edad, debe saber cuáles son las normas de familia, marcarle la importancia de una buena salud, cepillado de dientes, alimentación sana, descanso suficiente, darle una lista de las personas en las que se puede confiar. Y de 9 a 11 años, dedicar momentos especiales para hablar con sus hijos, enseñarles en forma sutil cómo pueden convencerlo para que consuma droga o alcohol, y yo le agrego cigarrillo. Estimularlo para que haga deportes o actividades organizadas por el colegio, la iglesia o el club. En los próximos programas voy a seguir difundiendo de 12 a 13 años, 14 a 17. Esto es material de la Organización Mundial de la Salud. Acá tenemos tengo algo de la teoría del entusiasmo. Yo digo siempre que el entusiasmo es una fuerza que se agrega al espíritu, a las ganas, para cuando tenemos alguna empresa, cuando iniciamos algo. Y acá dice que el entusiasmo puede representar con la sensación de estar adentro de las cosas. Es un estar adentro de todo ocasionado por el mero hecho de estar involucrado de manera especial con algo. Es un algo que te da mucho, un mucho que se reproduce en los distintos y en los destinos, en donde la atención propia
puede ubicarse, como si las cosas que vemos estuvieran conectados por el otro lado, por el lado de adentro en el que se ve. Entonces, esta es la teoría del entusiasmo. El entusiasmo es, reitero, muy importante cuando se tiene una empresa o para iniciar una empresa nueva. Y es lo contrario a la depresión, esta grave enfermedad que afecta a gran parte o una parte de la humanidad. Ahora me voy a referir a una carta que recibí de vecinos del paraje Boquerón el 29 del 6 del 06. 29 del 6 del 06. Entonces, esta carta tiene más o menos 16 años. Y yo tenía un programa en Radio de Liberá donde difundía y enfrentaba las ideas de los ecologistas que trababan todos los sistemas productivos de acá de la zona. He sabido que Corrientes tiene quizás más correntinos afuera de Corrientes que dentro del propio Corrientes. Gente que sufre el desarraigo y que se tiene que ir porque no tiene trabajo acá en la provincia. Y es porque no se han desarrollado sus fuerzas productivas. Y aparecieron los ecologistas, uno que provino de Estados Unidos, con la ecología profunda, que prefiere a los animales silvestres que al ser humano. Y entonces adquirió tierras en la laguna de Liberá, prácticamente todos los esteros de Liberá son de él, y difundió la teoría entonces del ecologismo, que se antepone a toda la producción. Acá se estaba por construir, y yo en algún momento voy a hablar sobre esto, una represa Ayuí Grande, el proyecto productivo más importante que tuvo no solamente Mercedes, sino la provincia. 50 millones de dólares se iban a invertir 3 empresas para construir la represa Ayuí Grande. Esta represa iba a ser un gran lago, se iba a poder sembrar 15.000 hectáreas de arroz y además iba a ser un centro turístico, porque allí se iba a poder practicar deportes acuáticos, cosa que no se puede hacer en la laguna, y también se iba a llenar de animales silvestres como yacaré, carpincho, nutrias, todo lo que sea, apenas tenga ese gran lago, como sucede en las represas donde aparecen tarariras, carpinchos y demás. Bueno, esto iba a ser un polo turístico muy importante y quizás por eso también, por esa razón, se oponían los ecologistas. Tampoco se quería que se haga el camino a la laguna de Liberá, todavía no lo hicieron, se estaba por asfaltar, se opusieron. Y bueno, yo estaba entonces en ese programa de Radio de Liberá defendiendo a los pobladores. Me contaban algunos que el programa era de 12 a 1, que no dormían siesta porque querían escuchar. Tenía una grandísima difusión. Y entonces acá me mandan una carta. Reitero, 29/6 del 06. Señor Francisco Fresini, LT42, Radio de Liberá. Me dirijo a usted para expresarle nuestro apoyo incondicional por los 2 programas que usted dirige en esa radio,
ya que es el único medio de informarnos por la seriedad y responsabilidad que le caracteriza a usted. Con su mucha preocupación y también tristeza, nos estamos enterando que le levantan el programa o que no le renuevan el contrato. Y aunque a esto ya lo veíamos venir, no nos explicamos cómo de un plumazo se saca del aire un programa que es tan importante para la gente, en especial para la zona rural. ¿No será que hay una mano negra detrás de todo esto? Esto se parece mucho a algo que los argentinos ya lo pasamos no hace mucho tiempo y que lo creíamos superado. Si un pueblo no puede disentir, discrepar, si no se respetan las ideas, estamos perdidos. No estamos ejerciendo los derechos que nos da la democracia. Señor Fresini, queremos darles las gracias por toda su preocupación por nosotros y por la gente con dignidad, con ganas de trabajar para poder superarnos. Estaremos siempre de pie y, como dice el país Cini, lo que pedimos no es mucho y es que nos dejen ser. Entonces esto es firmado por vecinos del paraje Boquerón. Bueno, como lo estaba explicando, yo tenía un programa, Radio de Liberá, y una siesta. Ingresaron abruptamente al programa, sin que yo los haya invitado, 7 u 8 personas, Douglas Tonkin y sus trabajadores, sus personas que están llegadas a él. Bueno, y empezamos con una discusión, reitero, ecologista contra producción. Yo defendiendo a los pobladores que iban a quedar sin su fuente de trabajo, o era muy restringido lo que podían hacer y lo que pueden hacer ahora. Incluso se está tratando o se va a tratar la ley de humedales, que se va a restringir aún más la producción. Bueno, empezamos una discusión y con Douglas Tonkin y también apoyado por su gente ahí, fue bastante... Y al final, Tonkin, que ya falleció hace un tiempo, de una hipotermia allá en el sur, se cayó de una canoa en el agua helada y no resistió. Bueno, Douglas Rainford Tonkin, fue una discusión bastante áspera, pero después me dijo que él no había firmado, que él no sabía, qué sé yo, bueno, y terminó ahí. Ahí empezó, porque al otro día, eso fue un miércoles, y el jueves fui a hacer el programa y me notificaron de la dirección de Radio de Liberá, Gudniski, que el programa se levantaba. Bueno, muy bien, yo también sé que se habla ahora mucho de la libertad de prensa, pero la libertad de prensa no existe, porque los medios, las empresas, tienen sus sponsors, que son los que la financian, y ellos contratan la gente que van a ser adicta a esos sponsors. No pueden. Yo estuve en una conferencia que dio el periodista que había recibido en Buenos Aires, invitado por el presidente de la Corte Suprema, en ese entonces era Ballestero, donde ese periodista, con el premio al mejor periodista del año, premio Pulitzer, decía que los diarios norteamericanos, el New York Times y otros, que tiraban 12 millones de ejemplares por día, 12 millones de ejemplares, no permitían que sus periodistas hablen en contra de sus
sponsor, de la gente que ponía la plata. Y esto es así. El verdadero Colón, Carla Lobos, escribió esto. El reino del terror de Colón es uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Sorprendentemente, Colón supervisó la venta de niñas nativas a la esclavitud sexual. Las niñas de 9 a 10 años eran las más deseadas por los hombres. En 1500, Colón escribió casualmente sobre ello en su diario y dijo: 100 castillos son tan fáciles de conseguir para una mujer como para una granja, y esto es muy general, y hay muchos traficantes que buscan niñas de 9 a 10 años, están ahora en demanda. Sí, niñas de 9 a 10 años en demanda por los traficantes. Obligó a estos pacíficos nativos a trabajar en sus minas de oro hasta que murieran de agotamiento. Si un trabajador indio no entregaba toda su cuota de polvo de oro antes de la fecha límite de Colón, los soldados le cortaban las manos y se las ataban al cuello para enviar un mensaje. Le cortaban las manos y se las ataban al cuello para enviar un mensaje. La esclavitud era tan intolerable para esta dulce y gentil gente de la isla que en un momento 100 de ellos se suicidaron en masa. Se suicidaron en masa porque no toleraban la esclavitud. La ley católica prohibía la esclavitud de los cristianos, pero Colón resolvió ese problema. Simplemente se negó a bautizar a los nativos de la Española. En su segundo viaje al Nuevo Mundo, Colón trajo cañones y perros de ataque. Si un nativo se resistiera a la esclavitud, le cortaría la nariz o una oreja. Si los esclavos trataban de escapar, Colón los quemaba vivos. Si los esclavos trataban de escapar, Colón los quemaba vivos. Otras veces enviaba perros de ataque para cazarlos, y los perros arrancaban los brazos y las piernas de los nativos, que gritaban mientras aún estaban vivos. Si los españoles se quedaban sin carne para alimentar a los perros, utilizaban a los bebés araucanos como alimentos, a los bebés araucanos para alimentos de los perros. Los actos de crueldad de Colón fueron tan indecibles y tan legendarios, incluso en su época, que el gobernador Francisco de Bobadilla arrestó a Colón y a sus 2 hermanos, los ató con cadena y los envió a España para que respondieran por sus crímenes contra los araucanos. Pero el rey y la reina de España, con su tesoro lleno de oro, perdonaron a Colón y lo liberaron. Que siga matando y haciendo cosas acá en las tierras conquistadas. Uno de los hombres de Colón, Bartolomé de las Casas, estaba tan mortificado por las brutales atrocidades de Colón contra los nativos que dejó de trabajar para Colón y se convirtió en un sacerdote católico. Describió cómo los españoles, bajo el mando de Colón, cortaban las piernas de los niños que huían de ellos para probar el filo de sus cuchillos. Según de las Casas, los hombres hacían apuestas sobre quién, con un solo golpe de su espada, podía cortar a una persona por la mitad. Dicen que los hombres de Colón derramaron gente llena de jabón hirviendo. En un solo día de las Casas fue testigo ocular cuando los soldados españoles desmembraron, decapitaron o violaron a 3.000 nativos. Se cometieron
tales inhumanidades y barbaridades ante mis ojos como ninguna edad puede ser paralela, escribió de las casas. Mis ojos han visto estos actos tan extraños de la naturaleza humana que ahora tiemblo mientras escribo. De las casas pasó el resto de su vida tratando de proteger a los indefensos nativos. Pero después de un tiempo no quedaban nativos que proteger. Los expertos coinciden en general que antes de 1492 la población de la isla La Española probablemente superaba los 3 millones de habitantes. A los 20 años de la llegada de Colón de España, se redujo a 60.000. En 50 años no se pudo encontrar ni un solo habitante nativo original. En 1516, el historiador español Pedro Mártir escribió: un barco sin brújulas, gráfico, guía, pero solo siguiendo el rastro de los indios muertos que habían sido arrojados de los barcos donde podían encontrar su camino desde las Bahamas hasta La Española, siguiendo los rastros de los hombres muertos. Cristóbal Colón obtuvo la mayor parte de sus ingresos de la esclavitud, observó de las casas. De hecho, Colón fue el primer traficante de esclavos de las Américas. Cuando los esclavos nativos murieron, fueron reemplazados por esclavos negros. El hijo de Colón se convirtió en el primer comerciante de esclavos africanos en 1505. Esto lo escribió entonces Carla Lobos y es diametralmente opuesto a los que nos enseñan sobre Colón o nos enseñaron y siguen enseñando sobre Colón en las escuelas. Esto está todo documentado. Bueno, yo entonces reitero, esto entonces lo escribió Carla Lobos y dice tener toda la documentación pertinente sobre estos hechos aberrantes que cometió Colón. Bueno, ahora, teníamos la leyenda de Caraí Octubre, pero nos estamos quedando ya con menos tiempo. Vamos primero entonces al reportaje que le hicieran al capitán Pelufo, entonces por Joaquín Sánchez Mariño. Nos habíamos quedado el programa pasado, entonces, que sobre Pelufo, que en un diálogo con el teniente Esteves se queda en sus posiciones. Pregunta Esteves: sí, contesta Pelufo, y en un momento yo me estaba por mover a la derecha y un soldado me dice que hay movimientos al frente. ¿Esos quiénes son, Pelufo?, me pregunta Esteves. No sé, le digo. Podía ser la compañía, a todavía replegándose, o el enemigo. Pero nosotros no marchábamos así, había mucha distancia entre los hombres y tenían mochilas, cosas que nosotros no. Entonces le digo todo esto a Esteves y me dice que mande una patrulla a reconocerlos. Todo esto pasaba en minutos y cuando avanza la patrulla a reconocer, abren fuego. Empezamos a recibir fuego de armas automáticas y de mortero. Nos tiramos cuerpo a tierra. Nos empezamos a arrastrar a las posiciones y nos dimos cuenta que evidentemente era el enemigo. ¿Qué hicieron? Tomamos posición. Esteves tomó posición también y empezamos a ordenar los fuegos de ametralladora y las armas de apoyo. Los británicos empiezan a abrir más fuego de mortero. Yo logro en un momento entrar al pozo y empiezo a abrir fuego con mi fusil, además de impartir órdenes.
El teniente Esteves era comando y sus jefes de un grupo también eran comandos. Entonces sus hombres estaban muy instruidos, más allá de ser clase 63, es decir, de tener 19 años. Algunos de los recuerdos y libros de Malvinas que Pelufo tiene consigo en su campo de Mercedes Corrientes. ¿Y cómo siguió todo? En un momento me quedo sin fusil porque le doy una pieza del mío al soldado, Orellana, que se le rompe el percutor de su FAR, fusil automático pesado, FAP. Y yo empiezo a tirar con mi pistola. Entonces mis disparos no llegaban a la distancia del enemigo, pero con mi disparo iluminaba y trazaba la trayectoria, y sobre mi fuego, era como una guía, digamos, y en un momento un proyectil de mortero cae a nuestro lado. El cuerpo de Orellana hace de parapeto, le pega a él la masa de esquirlas, lo hiere fuerte y a mí me entra una esquirla en la pantorrilla izquierda. Ahí me arrastro, tomo el FAP de Orellana y sigo abriendo fuego. Me meto en el pozo y después abrimos lugar para que se meta Orellana, que estaba muy mal, pero aún consciente. ¿Disparabas ya herido en una pierna? Sí, no había otra. En un momento cambio la posición de mi FAP, porque los ingleses se estaban moviendo a punto a un paracaidista que maniobraba sobre mi flanco derecho. Me preparo para abrir fuego y él se tira detrás de unos setos. Y ya estábamos combatiendo unos 50 o 100 metros. Y voy a tirar en una dirección y de golpe siento un estruendo en el casco. Un proyectil me impacta directo sobre el casco y le perfora y me roza el cráneo. De casualidad no me entra en el cráneo. Me roza la frente del lado derecho y me saca la oreja. Yo tenía un pasamontaña debajo del casco y caigo totalmente aturdido en el pozo, me zumbaban los oídos y empiezo a tener una hemorragia. ¿No perdiste el ojo de casualidad? De casualidad. Entonces caigo aturdido y me saca el pasamontaña un soldado y me dice: no se aflija, mi subteniente, el cuero es nomás. El cuero es nomás. Correntino también el soldado Juan Silva. Y ahí me pone 2 paquetes de venda, me da un poco de agua, una aspirina y me tapa con una manta. Yo pensaba que me iba a morir. Tenía mucho dolor. Algunos me dijeron que perdí el conocimiento un tiempo, otros que no. Yo no me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo que en un momento intento levantarme del pozo y mirar, y les decía a mis soldados que siguieran abriendo fuego, que la mejor cubierta era el propio fuego. Yo repetía lo que había aprendido en el colegio militar. Trataba de alentar a los soldados que estaban conmigo en el pozo. Pero cuando trato de incorporarme veo que los británicos empiezan a capturar los pozos del flanco derecho. Entonces pido parte para el teniente Esteves. Quería comunicarme con mi superior y entonces me contestan: el teniente Esteves está muerto. Y se me llenó la cabeza de preguntas. Primero de izquierda a derecha, el entonces subteniente Ernesto Pelufo en las Islas Malvinas. ¿Había alguna posibilidad de seguir resistiendo a ese punto? Yo sabía, por la doctrina ahora venía el asalto a las posiciones. Iban a empezar a capturar pozo por pozo. Estaban muy próximos y nos veíamos. Entonces pensé, ¿qué hago? Armo la bayoneta para defenderme como sea. Ordeno un contraataque. Salimos de las posiciones. Yo no podía pararme, no podía conducir. El teniente Esteves estaba muerto. El otro oficial que seguía en antigüedad estaba herido y no podía conducir la defensa. Yo
Ya hacía un tiempo escuchaba intimidaciones para que nos rindamos y nosotros seguíamos combatiendo y ante la insistencia de los británicos ordené alto el fuego. A uno de los soldados que estaba conmigo le ordené que atara un repasador blanco en un fusil y que lo agitara. Lo levantó, lo agitó y le abrieron fuego. Le tiraron 2 tiros al guardamanos del fusil. Se metió adentro y me dijo: mire, mi subteniente, le pegaron 2 tiros al fusil. No están respetando la bandera blanca. Bueno, en el próximo programa vamos a continuar con este apasionante relato, entonces, del ahora capitán Pelufo. Bueno, ahora vamos a ir a un chamamé, El Paguero, del grupo Tají, junto a Nino Ramírez. Correntino, gente derecho, soy de los pagos del Tarahui. Yo vengo al pueblo a divertirme, buscando algunas cuñatas ahí. Soy muy mentao en la comarca, soy gaucho bueno, trabajador. Buscando amores, yo vengo al pueblo, la piel bonita de mi pasión. Si a algún magnate poco le gusta o si se enoja algún caraí, pego el grito, voy retosando, soy de los pagos, bañame en mí. Soy cosquilloso y retojado, pero soy bueno para el amor. Y la guainita que me comprenda será la dueña de mi pasión. Soy correntino de entre los pagos y mi gran amor yo lo sé expresar. Grito retoso y hasta peleo, me pongo chuzo a zapatear. Mi marca gallo bien afilado, mi viejo remito en colín y mi trabuco el naranjero. Soy de los pagos del Tarahui. Si a algún magnate poco le gusta o si se enoja algún caraí, pego el grito, voy retosando, soy de montaña, bañame en mí. Soy cosquilloso y retojado, pero soy bueno para el amor. Y la guainita que me comprenda será la dueña de mi pasión. Bueno, entonces esto fue el chamamé El Paguero, grupo Tají, junto a Nino Ramírez. Ahora me voy a referir a Juan Carlos Calzán. Esto lo publiqué en mi libro La epopeya del arroz, el largo camino a las góndolas. Este libro lo presenté acá en Mercedes, en la Sociedad Rural de Mercedes, y también
en Corrientes, que gentilmente nos cediera su salón, nos hiciera un gran lunch allí entonces en Corrientes, en un grupo de atención que tienen atención farmacéutica. Juan Carlos Calfán comenzó como tractorista. Este señor vive acá en Mercedes. Cuando hicimos la presentación del libro le entregamos un reconocimiento. Entonces, como dije, el libro lo presentamos en OSDE, en el Salón de OSDE, en Corrientes. Bueno, decía entonces que Juan Carlos Calfán comenzó como tractorista en 1966 hasta 1977 en la estancia Aguaceritos. Se construyó una de las primeras represas que daba para regar 500 hectáreas una vez finalizada la obra. Esta represa la hicieron construir Enrique von Bernich y también Marco Smith en la estancia Aguacerito. Comentó Enrique que ellos habían elegido un lugar, pero no en forma caprichosa, sino que lo habían asesorado porque ahí podía juntar mucha más agua. Cuando lloviera, aunque lloviera más lejos, podía venir agua de varios lugares, pero que el mayordomo, por alguna razón, no dejó que se construya ahí y dijo para construir la represa en otro lugar que no era tan efectiva para juntar la gran cantidad de agua que necesita el arroz, en especial en la época cuando hay seca. Una vez finalizada la zafra, el personal se ocupaba de poner piedras en la pared del tajamar para que no los desgaste el agua en las copiosas lluvias. De esta manera el personal estaba ocupado todo el año y no solamente en la zafra, en la época de siembra y cosecha. El tajamar tenía una pared de unos 1.400 metros de largo. Las piedras eran transportadas en acoplado de hierro, que es lo único que toleraba el peso de las piedras. Era un trabajo muy duro y hasta peligroso. En un año se sembraron 800 hectáreas y por falta de lluvias se perdieron más de 400. Es decir, falta de lluvia, falta de agua. Un cultivo complicado, arriesgado, que demanda mucha inversión y no siempre se recupera. Pero el arrocero sigue intentando y no lo amilanan las pérdidas. Vuelve a sembrar. Los camioneros, Saucedo Hermanos, Álvarez, Gadea, Maidana, Bruchú y otros, eran los que transportaban el cereal desde la chacra a los molinos, por caminos deteriorados, con camiones desgastados por el uso y abuso. Los camioneros eran engranajes importantes en el largo camino a las góndolas. Los contratistas aparecieron cuando las grandes empresas comenzaron a sembrar. Algunos contratistas vinieron de Entre Ríos, debieron abandonar sus chacras por problemas económicos en Entre Ríos y comenzaron a trabajar con sus máquinas para terceros. Claro, en Entre Ríos se siembra por pozos, se decían pozos, perforaciones, pero esto daban para 30 o 40 hectáreas, quizás 50, y nada más. Y esto le resultaba a la gente que sembraba antieconómico. Entonces dejaron de sembrar y vinieron en busca de trabajo con sus máquinas. Venían con unas casillas rodantes, incluso matrimonios, algunos ya de cierta edad, y traían los tractoristas y ellos mismos, incluso hasta las mujeres, eran quienes manejaban los tractores porque las máquinas trataban de que trabajen las 24 horas al día. Hay que recordar
que en aquella época los tractores eran cabinas abiertas donde si hacía mucho calor adentro era un horno, y si hacía mucho frío o hacía frío, adentro era una heladera. No como ahora, que son ya cabinas especiales, presurizadas y demás. Pero ellos trabajaban entonces en la cosecha, en el largo camino a las góndolas de este cereal, dice también Juan Carlos Calfán. El arroz mueve mucho dinero, gran parte queda en el lugar de la siembra, ocupa tractoristas, soldadores, mecánicos, torneros y otras especialidades de pequeñas empresas que trabajaban por el cultivo del cereal. No sé si dije los gomeros también. Todo el arroz, el 70% de la inversión queda en el lugar donde se siembra. No se gasta ese dinero en otro lugar, sino se siembra acá. Lo que se trae de otros lados es el fertilizante, hasta la semilla se produce en los lugares donde se siembra. Corrientes, dice Calfán, puede convertirse en una provincia con una gran producción de arroz si las políticas facilitan entonces su siembra. Este hombre ha trabajado y mucho en el arroz. Ahora vamos a ir a la presentación de Choregó. Presentación lo realizó la periodista Romina Lugo. Bueno, habíamos quedado en el programa anterior sobre que Choregó fue a trabajar con la hermana del quien era su patrón. Llegó a la nueva estancia al atardecer. Lo recibió una mujer más bien gorda, con el pelo atado, vestida como los menchos, peones mensuales, con bombachas y polainas. Soy Choregó, me mandó el patrón. Miguel dijo, el patrón Miguel, dijo sin rodeos, levantando unos centímetros su sombrero en señal de respeto. Pasá, acomodate por este galpón. La mujer lo miró con detenimiento, casi con curiosidad. ¿Ese era el famoso Choregó? Se preguntó para sus adentros. No le impresionó mucho, aunque la pasividad y el silencio y la falta de expresión en su rostro la inquietaron. Ella era una mujer acostumbrada a los hombres rudos. Este parecía distinto a todos. Choregó comenzó a trabajar al otro día. La mujer, por recomendación de su hermano, le dio el cargo de capataz. Aunque Choregó no era el clásico capataz que daba órdenes, que hablaba, que se expresaba. Siempre silencioso, decía muy poco y había que cumplir sus órdenes sin cuestionarlas. Los peones eran personas que no opinaban, solo cumplían como máquinas. Una tarde la patrona subió a caballo y acompañó a la peonada a recorrer el campo en busca de animales cimarrones o salvajes, el vacuno que no se domesticaba. Desde chico se alzaba a los montes y pajonales. Se llevaba unas latas agujereadas en el medio donde se pasaba un alambre para hacer ruido y sacar los animales dentro del monte o pajonales. Muy cerca de un mogote conjunto de arbustos, la mujer se bajó del caballo para arreglar las carchas, que estaban flojas.
y un peón también se bajó para ajustar las calchas de la patrona. Estaban en esa tarea cuando un toro cimarrón con cuernos muy largos y afilados apareció desde adentro de un mogote dispuesto a embestir. El caballo de Matilde, la patrona, se encabritó y salió a la carrera dejando a su dueña a pie. El peón alcanzó a subir a su caballo, pero poco y nada podía hacer para defender a la patrona. El peligro era inminente. El toro se dispuso a atacar y comenzó una loca carrera hacia la aterrorizada mujer, que gritaba y comenzó a correr a pie a los tropezones, ya sin defensas. El toro se acercaba velozmente haciendo un ruido que atronaba con sus 4 patas que lo desplazaban a gran velocidad. El furioso animal iba directo a su víctima a embestirla, llevado por un instinto animal salvaje. Choregó observaba la situación a unos 40 metros. Sacó su Winchester 44, que siempre lo acompañaba, accionó la palanca, la bala ingresó a la recámara, apuntó y cuando el animal casi llegaba a embestir a la mujer, le disparó. El toro cayó muy cerca de la mujer, herido de muerte. La bala le perforó la frente. El animal pateaba y bufaba. Choregó se acercó al galope, se bajó de su caballo tostado y degolló al animal. Un gran tajo en la garganta de donde fluyó sangre a borbotones. Choregó ahuecó su mano y bebió un poco de la sangre del toro agonizante. Matilde corrió hacia Choregó y se abrazó. Se abalanzó a sus brazos, presa del terror. La mujer temblaba contra el cuerpo casi inerte de Choregó, que parecía no haber sentido emisión o conmoción por lo acontecido. Su boca manchada de sangre le agregaba una cuota de fiereza a su expresión. Al llegar el resto de los peones, Matilde se desligó de los brazos de Choregó. Después de este hecho, Matilde se sintió atraída por ese hombre silencioso, nada demostrativo. Ella buscaba protección desde la muerte de su marido. Había sido acosada de distintas maneras, presionada para que venda el campo o por acostarse con ella. Tenía hijos que estudiaban en la capital de la provincia y en Buenos Aires, que debía mantener preservando el campo, sus propiedades. Todos los que intentaron acercarse lo hacían más que nada por un motivo económico. A Choregó parecía no interesarle el campo y las vacas y hasta parecía no desear acostarse con ella y vivía una vida aparte. Era como si su cuerpo estaba en este lugar y todo lo demás en otro. Esa noche ella lo invitó a cenar. Él no dijo ni sí ni no, simplemente vino a la hora de comer como cumpliendo una orden. En la cena Matilde habló y él escuchó y escuchó con la misma expresión sombría de siempre. Solo asentía en algunas cosas. Comía no como el común de los peones que hacían ruido con la boca o arrojaban huesos al suelo. Este parecía una persona educada, con modales. Esa noche solo se habló de los animales y los trabajos que debían realizarse, la tropa que había que preparar para vender, ya que en esos días iba a venir un comprador de novillos, tenerlos listos para cuando aparezcan. Había poco alambrado y para sujetarlos había que rondarlos para que no se escapen a los bañados o a los montes. Choregó se despidió de su patrona y se fue a su habitación, que quedaba a unos 50 metros de la mayoría, casa de los patrones. Su andar lento y precavido lo distinguían. Matilde lo vio perderse en la oscuridad como un fantasma. Un perro ladró, luego el silencio de los inmensos campos. Bueno, entonces este era otro de los capítulos de Choregó, Tigre, Moreira, el ocaso de los Yaguareté.
Ahora vamos a ir al chamamé Cielo Gentil, por Mario Prieto Linares y La Semiente. La sencillez y todo el sol, al conocer este rincón, se me hace fiel una canción. Este chamamé siempre quiero dedicar a la linda gente buena que vive acá. Cielo azul, paloma blanca, por este lugar se aromó la tierra. Quisiera ser de su jardín, eternidad, cielo gentil, que al rebosar todo el sentir que tengo en mí, se quede aquí. Este chamamé siempre quiero dedicar a la linda gente buena que vive acá. Cielo azul, paloma blanca, por este lugar se aromó la tierra de verde cantar. Hoy estoy aquí por andar y andar con la mansedumbre que da el caminar. Agradezco a todos por lo que me dan. Ancho es el camino de la libertad. Este chamamé siempre quiero dedicar a la linda gente buena que vive acá. Bueno, entonces esto fue Cielo Gentil por Mario Prieto Linares y La Simiente. Ya estamos finalizando este programa. Me quiero referir, ya que estábamos hablando recién sobre el arroz, a la foiza. Se cosechaba cortando la planta con una foiza. Se necesitaban una gran cantidad de personas para realizar esta ímproba tarea. Se cargaba en los carros la paja de arroz con el grano y se la amontonaba en un lugar seco. Una vez que estaba oreada, se la saltaba sobre la parva y se desprendían los granos que eran embolsados y cargados en carros para llevarlos a los molinos. Los hombres de los parajes iban a la cosecha para ganar el dinero que le permitía subsistir gran parte del año, hasta que llegara la esquila de las ovejas. Los cosecheros llevaban a las cosechas sus mejores caballos montados que engordaban con el rastrojo de arroz. Algunos aprovechaban para cazar algún animal silvestre que los atraía el grano de arroz y comercializaban los cueros. Cosechar el arroz a foiza era una dura tarea, muy dura, extenuante el calor, los mosquitos y otros insectos que atacaban a los cosechadores, la humedad, el barro. Un árbol como vivienda, la precariedad extrema
Pero nada detendía a estos hombres que cumplían con la tarea de cosechar arroz para llevar algún dinero a sus casas y mantener sus familias. Los cosecheros fueron un elemento humano muy importante. Sin ellos no hubiera habido siembra. La mano de obra sacrificada, estoica, no hacía huelgas ni demandas laborales. Solo trabajaba de sol a sol en las peores condiciones, no por culpa de los arroceros, sino porque no había elementos mecánicos para reemplazar al hombre, y cuando los hubo, muchos, una gran cantidad, perdieron sus trabajos. Bueno, esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos con un programa de similares características, recordando que mañana miércoles a partir de la hora 14, 14:10, 14:20, una vez finalizado el informativo de este canal, este programa va a ser reiterado. Y también lo vamos a cargar en YouTube. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.